Capas de la Tierra. En primer lugar tenemos la troposfera. Es la capa donde se llevan a cabo los fenómenos climáticos y es la de más interés para la ecología. Estratosfera. Es donde se encuentra la capa de ozono, la cual nos protege de la radiación ultravioleta del Sol, ya que absorbe la mayor parte de la radiación UV que el Sol nos envía. La vida como la conocemos no sería capaz sin esta protección. Mesósfera. Se llevan a cabo numerosas reacciones químicas, lo cual provoca emisiones luminosas denominadas luminiscencias atmosféricas. Ionosfera. Presencia de iones y electrones también influye en la propagación de las ondas radioeléctricas y permite la transmisión eléctrica. Asimismo, aquí es donde se producen las auroras boreales. Exósfera. Funciona como una zona de tránsito entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Además, es la capa en la que podemos encontrar los satélites artificiales que realizan estudios constantes de la Tierra. El tiempo atmosférico se refiere a la suma de las condiciones atmosféricas en un lugar y momento determinado, que dichas condiciones pueden variar en días o incluso en cuestión de horas. Cuando hablamos de fenómenos meteorológicos, decimos que son alteraciones que suceden en la atmósfera producidas por el movimiento del aire, agua, tierra y se reflejan en la temperatura, precipitación y clima. Hay 5 tipos de fenómenos meteorológicos: los hidrometeoros, que tienen lugar con el agua; fotometeoros, efectos de la luz solar; electrometeoros, consecuencia de descargas eléctricas en la atmósfera; litometeoros, poner en movimiento materiales sólidos como tormentas de arena; eoliometeoros, que se producen por la intervención de vientos fuertes como las tormentas de nieve. Los instrumentos de medición se usan para medir y registrar cada uno de estos elementos y, por ejemplo, en primer lugar tenemos el termómetro, que es utilizado para medir la temperatura del aire en grados Celsius; el anemómetro, que es usado para medir la velocidad del viento expresado en kilómetros por hora; el barómetro, que puede medir la presión atmosférica; el pluviómetro, que mide la cantidad de lluvia caída en un punto y espacio de tiempo, tomando en cuenta litros, metros cuadrados y hectáreas; higrómetro, mide la cantidad de humedad en el aire; y nivómetro, mide la cantidad de nieve caída en un lugar. El clima se puede entender como el promedio del estado de las condiciones atmosféricas que influyen en una zona determinada en un periodo de 30 años. Este depende de la latitud, la altitud, masas de agua, distancia al mar, calor, corrientes oceánicas, ríos y vegetación. Los elementos del clima son la temperatura, cantidad de calor que tiene la atmósfera; precipitación, que es cualquier forma de agua que cae de las nubes que depende de la temperatura de la atmósfera; también hay vientos, presión atmosférica y humedad. Uno de los factores del clima es la latitud, que recordemos que es cualquier distancia entre un punto al ecuador. Mientras más cerca del ecuador habrá más temperatura. Por ejemplo, la Tierra se divide en 3 zonas: zonas térmicas, templadas y frías. Otro de los factores para el clima es la altitud, que se refiere a la distancia de un punto al nivel del mar y se relaciona con que cuando aumenta la altitud va a haber menos temperatura y presión. Otro de los factores es el relieve, que se refiere a los desniveles o irregularidades en la corteza. Las cadenas montañosas detienen la circulación de las nubes y frenan los vientos. Otro de los factores son las corrientes marinas, que se refieren a masas de agua que modifican y regulan las condiciones climáticas del planeta. Los polos tienen climas fríos y secos, y cerca del ecuador hay más calor y humedad. El último factor se refiere a la continentalidad, que es la distribución entre tierras y mares. Cualquier lugar alejado de los mares tiene mucha falta de humedad y, por consiguiente, puede que sea un clima seco o clima extremo. Existen 5 tipos de clasificación climática. Tenemos la tropical, que se refiere a un clima caluroso causado por cómo inciden los rayos solares en la superficie que está cercana al ecuador. En los secos hay poca humedad de los océanos causados por las barreras orográficas y esto genera alta presión. Están los climas templados, entre latitudes medias, ni demasiado cálido ni demasiado frío. Están los fríos, que son en latitudes altas, bajas temperaturas, vientos polares y la presencia de precipitaciones en forma de nieve. Y están los polares, temperaturas por debajo de 0 grados Celsius, precipitaciones muy escasas. El efecto invernadero se refiere a la retención del calor del Sol en la atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases conocidos como gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc. Dejan pasar a la Tierra
esta radiación solar provocando el calentamiento global. Los gases de efecto invernadero son liberados principalmente al quemar combustibles fósiles por una mayor producción industrial y el crecimiento de automotores. Las consecuencias que este trae son derretimiento de los casquetes polares provocando inundaciones. También habrían sequías, fenómenos meteorológicos extremos y agua escasa en muchas regiones del mundo. La distribución de los climas determina a las regiones naturales por la interacción del suelo, hidrografía, vegetación y fauna. Hay varios tipos de regiones naturales, por ejemplo está la selva tropical, está la sabana, están también las estepas donde hay escasa humedad, están los desiertos que tienen suelos compuestos de arena, plantas espinosas como un cactus, insectos, roedores, coyotes, reptiles, buitres, camellos, etc. También está el bosque templado, donde hay robles, haya, oyamel, linces, lobos, osos, jabalíes, etc. También están las praderas, donde el clima es templado con lluvias en verano o invierno y hay hierba, matorral, conejos, zorros, gacelas, lagartos, venados, etc. También están los bosques de coníferas, animales, hay alces, renos y ardillas. En la tundra hay bajas temperaturas y el suelo congelado que retiene el agua. Hablamos de recursos naturales cuando son recursos que la humanidad necesita, que son obtenidos de la naturaleza. Se pueden clasificar en 3 tipos: renovables, donde no se agota su uso debido a que vuelven a su estado original o se regeneran, pero su uso excesivo puede provocar que no les sea posible poder regenerarse, lo suficiente para satisfacer la demanda de la población. Están los no renovables, donde no se pueden reemplazar en un tiempo menor al que tarda su agotamiento y se presentan en cantidades finitas y al usarse no se regeneran. Y están los inagotables, que nunca se agotan porque dependen de fenómenos que no sufrirán modificaciones en miles de años. También se pueden clasificar en base al elemento natural al que pertenecen. Por ejemplo, tenemos bióticos, que son los que tienen vida, se regeneran de forma espontánea y se aprovechan de acuerdo al ciclo de la vida sin sobreexplotarlos. Están los edáficos, que provienen del suelo y son necesarios para la economía, ganadería o agricultura. Están los forestales, que se pueden dividir en 2, maderables, que son árboles donde se obtienen materias primas para la industria, como madera, pulpa, resinas, etc. Y están los no maderables, que se agarran de zonas áridas o desérticas, como en las plantas jerófitas, para conseguir el aloe, la sábila, etc. Están los hídricos, que vienen principalmente del agua y se usan en la agricultura, en ganadería, uso doméstico, industrial, electricidad, etc. Y están los minerales, que provienen de la tierra y son mayormente combustibles fósiles que incluyen el petróleo, gas natural y carbón. Estos generalmente se usan en la construcción o en la industria para fabricar objetos.